Mami Cookie, ¿qué decir a ti, Victor, cuando tú hablar esto de bakasyon? ¿Qué ha dicho? Kanina pa kami nag-uusap ni Mami Cookie about po sa may pagpunta niya sa Pilipinas. Ang dami niyang tanong. Tú preguntarme, no, cómo va de billete, Zaragoza, Madrid, después Pilipinas. Madrid, Filipinas. Madrid, Pilipinas. Sí. ¿Tiene avión directamente? Creo que sí, ¿eh? Sí. Sí hay. Ay, porque Víctor dijo de que se hace escala en eso, belgicano. Hace escala Madrid y después Qatar, no sé, directo ya. Ay, Qatar, así. Al Madrid, Qatar, Pilipinas. No creo. No hay Madrid, Pilipinas. Vamos a ver. Sí. Sabi, tinatanong kasi ni Mami Cookie sa akin, paano siya pupunta sa Pilipinas? Kasi pinag-uusapan na po namin mga amigo. Dahil po, pag babalik na siya ng Espanya. So, ang sabi ko sa kanya, ganito. Mami Cookie, ang gusto mo, ibibigay ko sa yung pera, papunta na ikaw nang bahalang mag-book, sabi ko sa kanya. Sabi niya, naku, Ruel, paano kaya yun? Paano ba ang flight? Papunta ba sa Pilipinas, merong direct flight daw. Sabi naman niya, meron daw Madrid, tapos Qatar, tapos Pilipinas. So, wala po akong idea mga amigo kung kaya hindi ko siya masagot. Ang sabi ko sa kanya, magtatanong na lang kami. Kasi ang dami niya pong tanong sa akin. Siyempre, hindi hirap po siyang mag-English, ganun. Más mejor yo mandar esto dinero después tú mismo hablar de agencia ahí. ¿Tiene agencia, no? Mucho. Corte inglés es más serio. O yun, sabi ko, mayroong mga travel agents doon, magtanong na lang siya. Kasi yung pinakamaganda. Ayaw niya kasi na dito manggagaling. Tsaka mas ma-okay po manggaling sa Espanya. Kasi pag dito po napakamahal. Ayun. So siya na ang bahala. Wala naman siyang bisado. Sin bisado, tu pwede entrar mi país. No hay problema. Sí, no hay problema. Walang Espanyola. Kahit na si Chamame, wala ding wala ring visa. Pagpunta ng Pilipinas, pati si Mami Cookie kasi Espanyola siya. So, okay na okay po mga amigo dahil madali. Ang iniisip ko lang po yung pagpunta niya pag nandun na po siya sa immigration officer. Ano yung mga tatanong sa kanya. So, siguro ipe-prepare ko lang po na mga document is yung about yung invitation letter. Yo mandar the email contigo Victor, invitation para cuando tú ir mi país, porque cuando tiene invitación ha puesto mi nombre, mi lugares donde vivir, después mi número, así también todo datos para saber hay gente yo invitar tú para ir mi país, para no tiene problema cuando tú estás en la inmigración. Ayun. Sa palagay niyo po mga amigo, ano po ba yung mga yung mga itatanong pa kay Mami Cookie o ano pa yung dapat namin i-prepare para si Mami Cookie ay siya mismo ang magpa-flight papunta from Spain to Pilipinas. Pero Mami Cookie no tiene problema cuando ejemplo, no, tú mismo ir mi país sola, ¿no? No. Tú no tienes miedo. No. Ayan. Sí, porque tú tienes pasaporte, sí. Y está. Y bilete también, ¿no? Sí. Sabi ko, natatakot ba siya magbiyahe mag-isa? Sabi niya hindi daw. Mami Cookie, no? Cuando tú hablar contigo, Victor, sí. Tú vas a mi país, después yo paga todo, después tú no gastar nada de dinero. ¿Qué decir? ¿Qué ha dicho? Nada, ha dicho está contento, solo que tú me cuides, que tú me tienes que cuidar. Me digo de que mi niña, ¿te va a estar andando Raúl contigo? Yo digo, sí. Dice, ahora estoy tranquilo. Él aceptar porque él sabe yo mismo contigo. Sí. So, masaya daw. Contento, no? Sí. Él contento. Muy contento. Masaya daw si Tío Victor. Pero, Álvaro saber. Álvaro todavía no le voy a decir sorpresa cuando esté ahí. Vale. Le haré sorpresa. Voy a llegar a Zaragoza, que yo me voy a Filipinas. Así, yun. Iso-surprise daw ni Mami Cookie si Álvaro, yung anak niya na isa kapag umalik na siya sa may Espanya o sa Spain. Yun sabi ni Mami Cookie. Cuando tú habla, Tío Victor, tú vas a ir mi país, él no pensar mal? No. Él no pensar mal. Me dice, mi niña, ¿ves cuando yo te digo de que eres primera dama?
Ahora ya vas a Filipinas. Sí. Tu marido decir tu una prinsesa africana. Sí, Una prinsesa africana. africana. Lagi niya sabi ni Tio Victor kasi mga amigo na si Mami Cookie. Makitang-kita ko na love ni Tio Victor si Mami Cookie kasi ang tawag niya kay ang tawag ni Tio Victor, kay Tito Victor kay Mami Cookie ay prinsesa africana. Pero pues él tiene miedo o no? No. No tiene miedo. No. ¿Por qué? No. Imagínate, yo vengo aquí. Pero no puede tener miedo. Sí. Mira, No. Ahí, Sí. Tú vas ahí, tú vas aquí, así, no tiene miedo, no? Sí, ayun. Sabi ko, natakot ba baka natatakot si Tio Victor na pupunta si Mami Cookie sa Pilipinas. Hindi daw, sabi siya daw, pabalik-balik daw dito sa Equatorial Guinea, wala naman daw problema. O bakit daw matatakot, ganun. Tatanong kay Mami Cookie ano yung niya, expectation niya sa Pilipinas, mga amigo. Kung ano expectation niya at syempre hindi naman natin alam kung ano yung nasa sa loobin niya. Mami Cookie, ¿qué tu expectación cuando tú estás en mi país? Sí, mi niño, es que cuando voy a llegar, quiero ver todo Filipinas de verdad. Están poniendo ahí, lo voy a apuntar, te lo voy a decir, yo quiero rentar sitio, quiero rentar sitio. Tengo que disfrutar de ver Filipinas. Sí. Sabi ni Mami Cookie, ano yung expect mo na pagpunta mo sa Pilipinas? Sabi niya, gusto ko makita lahat ng Pilipino. Kasi gusto ko makita lahat ng Pilipino, sabi niya ganun. Porque cuando mami también, ahí tú has visto todos, no? Sí. Ayun, kasi si Mami Cookie po kasi, pag tiningin niyo yung cellphone niya, lahat po ng video natin ay napanood niya. Maniwala po kayo mga amigo. Kaya, siguro, kung ano yung buhay ni Tia Mami nung nandun sa Pilipinas, ay gusto rin niya ma-experience. Pero kaya nga excited po ako mga amigo. Dahil, tu ver todo video de Mami, no? Sí, todo. Todo video de Mami. Mami Cookie, ¿qué enseña la video aquí para... video yo y Mami Tia Mami? ¿Tú mismo o Tio Victor? Cuando lo descubrí. ¿Tú descubrir mismo? Yo misma. ¿Cómo va a descubrir esto? Estuve mirando Guinea Ecuatorial. Solo mirar Guinea Ecuatorial. Yo cuando veo así, yo pongo video así por casualidad. Uso así. Es cuando yo veo Ukomba. Ukomba. Yo dije, pero ¿cómo? Cuando empecé a descubrirlo. Ya pulsé para ver si hay otro video. Tu ver. Cada vez ya salían ya videos. Sí. Sí. Y soy yo que ya estaba ya mandando a mi mamá. Y dije, mamá, mira Ukomba. Hasta a veces cuando tú pasabas con el coche, yo veía en nuestra entrada ahí Casa Familia. Digo, mira, Víctor, mira, he visto nuestra entrada. Sí. Tinatanong ko sa kanya kung saan niya nakita yung video natin. Na-discover daw niya po yung video natin na nag-search daw po siya sa YouTube ng Equatorial Guinea. Ngayon nakita raw niya yung video natin, tapos nakita niya, bakit nandun sa Ukomba to? Ganun. Tapos doon nag-start na nanood siya ng video natin. Tapos pinakita niya sa kanyang nana, ito yung Ukomba, ito yung daan papuntang ganun. Tapos ayun, nasimulan niya na pinanood yung video natin. Yun yung time na si misma po ay nakilala ko. So tinignan ko yung cellphone ni Mami Cookie. Lahat talaga pinanonood niya. Tapos, yung cellphone niya, mula umpisa hanggang dulo, tinatapos niya. So, ang nagtataka ko lang ay bakit hindi bakit hindi nagko-comment si Mami Cookie? Yun po. Yun po, itatanong natin sa kanya. Bakit siya nagko-comment? Ang tagal na natin siyang subscriber. So, nakakatawa, di ba? Isang subscriber natin ay dati hindi naman natin kilala. Pero ngayon ay nakilala natin. Tapos pupunta pa ng Pilipinas. Después, no, cuando tú ver mi video está en la YouTube, tú enseñar a tu madre. Sí, lo mandé a mi mamá, lo mandé a mi tía, lo mandé a mi otro hermano también en Inglaterra, que mira Ukomba, porque mi tía lleva muchos años que no viene aquí. Cuando le enseñé el video, dice, así está Ukomba. Así está Guinea, digo, sí, porque no dejó todas esas casas aquí no había ni luz ni nada cuando mi tía está. Antes esto bosque. Sí. Yung titro niya sa England ay dati ay hindi nung
boski pa daw dito o magubat pa dito dati. Tapos nakita daw, nagulat daw yung tita niya nasa England na yung Equatorial Guinea kasi ang laki na ng pagbabago. Porque bata, cambiar mucho. Cambiado mucho. Ha cambiado mucho. Un viaje vino aquí mi mamá, mi hermano y mi cuñada. Raúl, ¿puedes creer de que fueron hasta Puerto? Le estábamos esperando aquí. ¿Dónde está? Estamos en el aeropuerto, ya hemos vagado. Ya venía. Yo dije de que mira, esa gente han pasado. Pasaron, boom. Ya nos llamaba en Puerto. Yo dije, ¿pero dónde estáis? Dice, estamos aquí, estamos viendo barcos aquí. ¿Pero cómo? Si estáis ya en el puerto. Yo dije, mamá, y mi hermano que tiene esa casa, ya no conoces tu país. Se están allá riéndose. Yo dije, que mira, os han pasado con vosotros. Ya no conocíamos nuestro barrio más, ya no conocían aquí, porque todo cambiado. Tu mi mamá, hermano es la mujer de mi hermano. Yung nanay daw niya, yung nanay daw niya, tapos yung kanyang kapatid, tsaka yung asawa, nagpunta dito, nagulat daw. Kasi, ang laki daw ng pagbabago ng bata. ¿Qué pensar? Ya no conocían. Pasaron. Todo no saber. No sabían, pasaron con el coche, encima era de noche, fueron hasta carretera, hasta puerto ahí. Es cuando ven barcos en el mar. Dice, no, hemos equivocado. Volvieron otra vez con taxi y él estábamos esperando en la carretera. Ya no conocían todo aquí. Ayun, yung mama daw niya, tsaka yung tiya, tsaka yung kapatid niya, tsaka yung asawa, punta raw dito at inahanap daw yung bahay nila Mami Cookie, hindi raw makita. Kasi nga daw, ang laki ng pagbabago. Kasi nga daw, itong lugar na ito dati ay puro mga puno-puno. So, yun ang kwento niya. Ang daldal din to si Mami Cookie, madaldal din no? Después, cuando tú ver mi video en YouTube, cada día tú ver, así. Todos los días lo estoy viendo. ¿Tú sabes todos? Sí. Ayer me entró. Yo me desperté sí. A las 2. Alam na raw niya lahat ng video. Miro así, es cuando veo el video que tú me hiciste aquí. Ya lo estaba yo mirando y durmiendo, mirando. Eso tu casa. El video que... Si Aki, no? Minsan kasi nagpunta kami ng Tia M niyo dito, Tia Maricel niyo dito meron binibentang bahay. Tapos, ayan, papakita ko sa inyo. Dito kami dumaan sa likod, mga amigo. Dito kami dumaan. Tapos, ang binibentang lupa, mga amigo, ay ito, yung part na to, ito, yan. Tapos, nako, hindi naman pala binibenta at peperahan lang kami, mga amigo. May nagsinungaling po, mga amigo. Yung napagtanungan namin, hindi naman pala binibenta. So, dati sa kaming naloko doon. Buti na lang hindi ko binili. Tsaka, hindi ko kayang bilhin. Sobrang mahal po, mga amigo. Hindi ko nagkamali, nasa 800,000 pesos yata binibenta. Ganun po. Filipina. Pero desde que ya te conozco, yo ya entro en YouTube. Yo digo que Filipinas es bonito así. Las islas. Todo el que está en YouTube, el español, hablan todo bonito de Filipinas. Que hay islas tan bonitas, hay sitios tan bonitos, hay que tranquilidad, la comida barata. Yo dije, pero Dios mío. Así. Sabi ko kasi ano pa yung ini-expect mo, Mami Cookie, sa Pilipinas? Sabi niya, lahat daw ng nasa YouTube na mga nagpunta, mga Espanyol, nakita daw niya na sabi ko ang ganda daw ng isla, ang ganda daw ng Pilipinas, tapos mura daw ang pagkain, tapos nung nakilala daw niya ako, tsaka si Chamame, nung nakausap na kami ni Chamame, ay pinatotohanan ni Chamame yun na ganun talaga ang Pilipinas. Kasi talaga maganda ang Pilipinas. Pinagmamalaki ko po yan, mga amigo, kahit sinong tao dito. Sabi ko i-search nila sa internet at makikita nila kung gaano kaganda ang Pilipinas, mga amigo. Por eso cuando yo invitar tú mirar de lugares mi país. Lo voy a apuntar. Por la noche voy a apuntar, voy a ver en YouTube y voy a apuntar todos los países que los españoles están contando, qué bonito, y voy a apuntar los nombres. Yung inimbitahan ko siya na punta ng Pilipinas, kinagabihan daw, mga amigo, ay i-check na niya ang Pilipinas. Check niya kung ano makikita at makikita ang gagawin sa Pilipinas. Nakakatuwa naman, mga amigo. So, ayun pa, mga amigo, ang sabi ni Mami Cookie, ayun daw po ang expectation niya sa Pilipinas. Maganda dahil
syempre nakita niya na sa internet. Nakita niya na sa internet kung ano yung itsura ng Pilipinas. Pero mas maganda yun sa personal, syempre mga amigo, di ba? So ayun po mga kababayan ko, at nakakatuwa din naman, at talagang gustong pumunta ni Mami Cookie sa Pilipinas. Yun po mga amigo. Salamat po at God bless mga kababayan ko. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.